La mano enguantada de Jean Lorrain. La noche estaba bastante avanzada tras una cena de hombres. Mientras vaciaban fuertes sodas con cherry, whisky y otras bebidas americanas, los reunidos, unos tendidos en divanes, otros en cuclillas, con la espalda apoyada en mullidos almohadones, charlaban de la política y la actualidad, del teatro y las mujeres, de los accidentes que produce la morfina y el éter, el caso de Serge Alitov, que se había visto obligado a abandonar París para escapar a una obsesión de semejanza animal que se aparecía ante él en todo rostro humano. Había sido por un buen rato el gran tema de la conversación y de la monomanía de aquel desgraciado muchacho que había tenido que irse al sur ante un París poblado de hombres con hocicos y mujeres con perfiles de aves de corral. Se había llegado a pasar revista a todos los trastornos nerviosos, más o menos citados por los doctores Charcot y Lombroso, la mayor parte de ellos lesiones del encéfalo que daban lugar a fenómenos a veces sumamente curiosos. Naturalmente, había que hacer una distinción entre los accidentes y los hereditarios. La delicadeza del organismo mental es tal que el incidente menos grave en apariencia puede ocasionar los más serios desórdenes y, como la personalidad de cada uno acabó por tomar parte en la conversación general, los 8 hombres reunidos allí empezaron a hacerse unos a otros, con voz febril y algo cambiada, las más barrocas confidencias. Se trataba, acompañado de miradas vagamente inquietantes y de gestos automáticos, de un cambio sorprendente de impresiones personales sobre terrores de la infancia, de la juventud e incluso del momento presente. Por eso yo, declaró Sargent, cuando han pasado las 11 en verano y las 9 en invierno, no puedo coger un fiacre o coche de círculo. Yo vivo en la avenida de Wagram, cerca de la Plaza Pereire. Sin estar lejos, tampoco está muy cerca del centro. Para llegar a mi casa, tengo que pasar inevitablemente por lugares un poco solitarios. Hay por ahí, tenéis que reconocerlo, avenidas bastante siniestras bajo la bruma de noviembre. Una vez pasado el boulevard de Cousers, el boulevard de Malesherbes es de lo más sombrío, y la calle Gardinet, no digamos. Pues bien, prefiero volver a pie del círculo, aunque llueva o nieve, y eso que a veces llevo encima hasta 50 o 60.000 francos. Tengo, ya lo sé, mi revólver en el bolsillo, pero un mal encuentro es siempre un mal encuentro, y un fiacre saldría al paso de todo. Pero no. Desde el momento en que me meto en el maldito carruaje y el cochero enfila a las calles desiertas, la brújula se estropea y una idea fija se me instala aquí dentro. Y con el índice se tocó la frente entre las 2 cejas. Es una idea absolutamente arraigada. He hecho todo lo posible por desecharla y nada divertida. Por cierto, ustedes podrán juzgarla por sí mismos. En cuanto empiezo a avanzar por las negras calles, se establece en mí la convicción de que mi cochero está enmascarado. ¿Y con qué máscara? Con una máscara pintada que imita el rostro humano. Un falso rostro. El falso rostro de los forajidos del siglo XVI. Y lo que consigo ver de su piel bajo la bufanda y el cuello de su abrigo
se representa en mi pensamiento como una cara de cera o de cartón que oculta los más espantosos proyectos. Es un deleznable vagabundo el que está sentado en ese asiento. Ese falso rostro me conduce a toda velocidad hacia alguna horrible emboscada. Solo más allá de las fortificaciones, en las siniestras soledades de Aubervilliers y Saint-Ouen, se detendrá este fiacre de pesadilla, esa maldita caja rodante, cuya portezuela especialmente preparada resiste a todos mis esfuerzos. Ese coche fúnebre de medianoche, en el que no puedo ni bajar la ventanilla que está fija, ni forzar la cerradura de secreto, y se me ponen los pelos de punta, y me entra un sudor por todo el cuerpo, y me ahogo, estrangulado de horror, asesinado ya en la imaginación, desvalijado, apaleado, dejado por muerto con el cráneo hecho papillas sobre el pavimento endurecido de la carretera. El fiacre se detiene, mi cochero preocupado salta de su asiento ante la portezuela. ¿Qué le pasa, señor? ¿Se había dormido? Me veo en mi calle, a la puerta de mi casa, y todavía temblando, me siento muy feliz de dar 5 francos de propina a mi sorprendido cochero. Ahora comprenderéis por qué vuelvo a pie. Y ante una unánime sonrisa, Sargin, con su voz apática, y todo por haber topado una noche del martes de carnaval sin darme cuenta, con un cochero de falsa nariz, un pobre diablo inofensivo que para festejar el carnaval se había puesto sobre su cara colorada la tradicional careta. Ocurre un accidente, se le rompe uno de los tiros, como en la reparación iba a tardar 5 minutos, cree tener que avisarme. Yo estaba medio dormido. Abro los ojos y veo ante mí aquella máscara, aquella espantosa careta, a la 1 de la mañana, en la avenida de Villars, detrás de los inválidos, en el trayecto hacia un baile al que había prometido ir a recoger para el cotillón a una mujer de entre mis amigas. Imaginad la escena. Aquella noche se helaban hasta las piedras. Había luna clara, 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 en un cielo cubierto de nubes de tinta. Creí que se trataba de un ataque nocturno y me caí sobre aquel hombre que se había cruzado de brazos. Desde entonces es más fuerte que yo. No puedo coger un fiacre. A lo cual repuso de Martimpré: el fiacre, después de medianoche, realmente produce un estado de ánimo que obstaculizaría enormemente mis salidas de noche. Yo que vivo en Auteuil y no quiero bajo ningún pretexto volver en tren, pero lo mío es otro problema. En el compartimento de primera clase, de segunda clase, de primera clase sobre todo, donde me transformo y me vuelvo literalmente chiflado cuando se encienden las lámparas. Y el tren de las 12:40, ese tren de los teatros, lo cogía bastante, lo amaba y bendecía antes de mi pequeña aventura hace 3 años. Yo utilizaba mucho ese sistema, de todos los habitantes de Neuilly, Passy y Auteuil, que consiste en dirigirse a las 12:20 en fiacre para estar a las 12:40 en la sala de los Pas-Perdus y a la 1:10 en el Boulevard Montmorency, trayecto final del último tren.
A pesar de todo, es un poco más tranquila esta media hora en tren que el recorrido de coche fúnebre en fiacre por las esquivosas estepas de la avenida de Versalles. Esa avenida de Versalles, con sus sospechosas tabernas de marineros y vagabundos, que tienen los postigos cerrados, pero cuyos cristales todavía brillan a la 1 y a las 2 de la mañana. Sí, aquel tren que unía de forma encantadora a los suburbanos, simplificó mucho mi existencia durante 10 años por lo menos. Pero resulta que, desde hace 3 años, se acabó la diversión. Ahora prefiero tiritar en pleno invierno, envuelto en pieles, con los pies congelados sobre el hervidor, siempre helado de los fiacres de noche, y sin embargo no soy ni heterómano como Alitov, ni chocho como Sargin. Y cuando este último hubo hecho una inclinación en señal de agradecimiento de Martinpré, se hundió lo más profundamente todavía en su butaca de punto de Hungría. Cruzó las piernas una sobre la otra con el tono vago que le es habitual. Esta es mi pequeña aventura. Antes de empezar, tenéis que reconocer conmigo que no existe nada tan impresionante e incluso diría tan macabro como la iluminación de los departamentos de primera. Y la línea del oeste llega a ser terrible. Es de una brutalidad que subraya todos los rasgos hasta deformarlos. Tiene a la vez algo de reflector de la morgue y de la luz difusa del anfiteatro. Todas las caras aparecen allí con una palidez de muerte. Los ojos se hunden bajo el relieve exagerado de los párpados. Los orificios de la nariz se llenan de sombras, y en todas esas caras que parecen de pronto no tener nariz, bajo la salpicadura luminosa de las lámparas, la mayoría de las bocas parecen agujeros negros. El menor bulto, la más pequeña prominencia de huesos o músculos adquieren un relieve inquietante, y por poco que el físico de los viajeros se preste a ello, podéis, sin hacer un gran esfuerzo de imaginación, creer que estáis tranquilamente en la sala de un hospital, en compañía de enfermos en trance, o incluso de cadáveres, si preferís, en una sala de disección. Como uno de los asistentes dijo entonces: «Encantadora, pero un poco larga tu letanía de los agonizantes». De Martinpré sonrió con complacencia. Retiró su pierna derecha que había puesto sobre la izquierda y, tomando en sentido inverso la misma posición: «Ya veo que está reconocido. Todos me concedéis que es bastante espectral y realmente horrible la iluminación de nuestros vagones. Ahora voy al hecho». Fue hace 4 años. Yo salí de la Porte Saint-Martin, donde había asistido a una de las últimas representaciones de Cleopatra. Sara evocó entonces un auténtico Botticelli, envuelta en telas deslumbrantes que se abrochaban aquí y allá con escarabajos de turquesas y joyas de Egipto. Nunca su parecido con la primavera del famoso fresco de Florencia había sido tan preciosamente recalcado, y a pesar de mi escaso interés por el drama de Sardou, era la 10ª o la 11ª vez que lo veía, atraído por la inolvidable visión plástica ofrecida por la actriz. Si insisto de este modo en el espectáculo del que acababa de salir, es para que os deis cuenta de mi estado de ánimo de aquella noche, que no era negro en absoluto, sino todo lo contrario, porque una deliciosa imagen de arte flotaba todavía, casi viva ante mí.
Subo al vagón, que casi inmediatamente se llenó. Los compartimentos se llenan rápidamente en el último tren y salimos. Ni siquiera había mirado a los 7 compañeros de viaje que me destinaba al azar. Hay siempre muchas pieles entre los hombres y bastantes pellizas de seda reluciente y brillante entre las mujeres en ese tren que llaman de los teatros, y el público con corbatas blancas, guantes claros y muy enjollado es bastante elegante, incluso deslumbrante. Por otra parte, no presto demasiada atención, continúa la marcha, y en cada estación, Cornucelles, Neville, Bois de Boulogne, van bajando las parejas y el compartimento se vacía. En el Trocadero me quedo solo y descubro entonces a otro viajero adormilado, casi enfrente de mí contra el brazo del asiento del medio, pequeño, con los hombros altos y como remontados hasta las orejas. El hombre adormecido allí presentaba bajo la claridad brutal de la lámpara la más espantosa fealdad. Una gran cabeza en forma de pera, más ancha por abajo que por arriba, una cara prognática de enormes maxilares, una frente estrecha comida por relucientes cabellos negros, una cara aceitunada con pesados párpados perezosos y gruesos, nariz dura y corta, con en su verde palidez los rodetes tumefactos de 2 labios gordos repugnantemente colgantes. Uno de esos rostros de pesadilla, como los que Goya presta a sus escenas de comprachicos, y tal como el Museo de Madrid expone los retratos de los últimos Habsburgo. Es la fealdad de las degeneraciones de una gran raza que se ha visto rebajada a la ferocidad asesina de lo brutal. Miré al hombre. Tenía una forma espantosa de dormir. Sus gruesos párpados no llegaban a juntarse y entre las ranuras se le veía un poco el blanco de los ojos. Parecía que su mirada estaba oculta tras las rejas de sus cejas, y mientras roncaba, como para tranquilizarme con una especie de agudo resoplido que salía del fondo de su garganta, tenía posada sobre sus rodillas una larga mano cubierta de un guante negro, una mano a la vez crispada e inerte, desmesuradamente larga y demencialmente estrecha, que no parecía encajar bien en el puño blanco de su camisa y que realmente no podía ser la mano de su cuerpo. Aquello se convirtió en algo obsesivo. Ya no podía apartar mis ojos de aquella mano. De pronto, el hombre se levantó. Fue después de la estación de Passy, cuando el tren acababa de ponerse en marcha. Dio unos pasos por el compartimento y vino a plantarse entre mí. Fue horrible. Sus gruesos párpados se habían levantado y sus ojos blancos me miraban. El hombre había metido su mano en el bolsillo y con ambos brazos hundidos hasta los codos en las profundidades de su abrigo, me miraba fijamente con sus ojos vidriosos, sin decir nada, inmóvil. Y entonces vi que estaba dormido. Fueron 5 minutos de angustia inolvidable. Oh, aquel enfrentamiento con el extraño sonámbulo en el silencio y la trepidación de un tren de medianoche. Llegamos a la estación de Auteuil. La brusquedad de los frenos hizo tambalear a mi compañero sobre sus cortas piernas. Estuvo a punto de caer.
lanzó un extraño gruñido y se llevó ambas manos a los ojos. Y como si súbitamente recobrara la noción de las cosas, se dirigió hacia una portezuela y bajó equivocadamente a la vía. Estaban haciendo maniobras y yo mismo, por fin tranquilizado, creí mi deber advertirle. «Por ahí no, por aquí», le dije tocándole un brazo. Lanzó otro gruñido y sin responderme se precipitó hacia la otra portezuela abierta. Descendió al vacío. Había desaparecido. ¡Qué viajero tan singular! Yo también iba a bajar cuando mi pie se tropezó con algo blando. Me agaché para ver qué era y encontré bajo mis dedos la mano, la horrible mano enguantada, desmesuradamente larga y demencialmente estrecha, la mano ya fría, inerte y crispada que el sonámbulo había olvidado. Era una mano de mujer, recientemente cortada porque todavía rezumaba y había dejado manchas rojizas en los asientos. Y de Martimpré añadió con su tono lánguido: «Por eso no he vuelto a coger jamás el tren de las 12:40.